y estemos, y ya, vamos a ver qué. Es que fíjate que también se me descompuso mi laptop Ya, y esta que en la que estoy trabajando está prestada. Ah, mira, ya estamos, ok. ya estamos ya estamos en Facebook. Esta que en la que estoy trabajando está prestada. Ah, mira, ya estamos. Pero déjame bajarle. Ya estamos no se vaya a viciar. Ya estamos en Facebook. Esta que en la que estoy trabajando está prestada. Ah, mira, ya estamos. Silenciar, ahí está. Y acá estoy. Déjame nada más. Claudio Moreno. Eh, entonces, pues estamos aquí ya. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, creo que esos dos que estamos ahí somos tú y yo, los que nos estamos viendo en Zoom. Este, pues bueno, pues ya llegó, creo que ya llegó alguien, pues conforme vayan llegando, por favor, pasen lista, díganos que sí se escucha bien, que nos están viendo bien, que no hay problema, y pues vámonos a, a ver aquí, nada más déjenme compartir esto en mi página, porque para que haya más gente, nos vea más gente, y pues ya estamos, ya van llegando la gente. Mira, Angélica Santolaya, hola Angie, ¿cómo estás? Qué bueno, qué gusto. Pues aquí vamos a platicar con mi querido amigo, maestro, con discípulo de viejas lides de la escritura y de la poesía desde hace, pues ya cuántos años, 20 años, 22 años, 22 años ahí, 22 sí. años, ¿no? ¿Cómo estás, Mario Jaime? Muy bien, Guillermo, muchas gracias por invitarme a tu canal y pues muy Pues agradecido. gracias. Gracias, gracias tú por aceptar. Pues el doctor Mario Jaime, aquí nos vamos a empezar No. a doctorear. Yo no, porque yo no pasé, yo ni titulado estoy, fíjate. Entonces tú eres doctor y todo. El doctor Mario Jaime está en La Paz, Baja California, desde allá. Ya reside ¿desde hace cuánto resides en allá, Mario Jaime? Pues también hace 20 años, lo que pasa es que de forma intermitente, porque luego viví en otros lugares y regresé. Pero bueno, de todas maneras ya estoy aquí desde hace mucho tiempo. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Qué gusto. Pues ya va llegando la gente. Pues sí, entonces luego saliendo de la escuela de escritores de SOGEM Escapé de la ciudad de los cadáveres. y estudiaste biología. Sí, yo soy biólogo y pues Ajá. mi doctorado es en ciencias marinas, ¿no? Ujú. Ah, sí, sí. Pero pues fíjate qué curioso, ¿no? O sea, yo creo que bueno, que de todos, bueno, es que ahora que estaba rememorando la generación, bueno, por llamarle de algún modo, ¿no? La generación, el grupo Sí. de los que coincidimos ahí en la escuela de Sogem, ¿no? En aquel entonces, pues fue una buena generación de poetas, ¿no? Sobre Sí. todo ustedes que se juntaban, ustedes que eran más jóvenes que yo, pues tú tienes, ¿cuántos años? 45. No, 47. Pues fíjate, 10 años nos llevamos. Pues sí, en ese entonces sí Ya no. se notaba más la edad, pero ustedes eran chavititos entonces. Entonces, pues te recuerdo a ti, a Leonardo Fernández, el gran Daniel, Leo, sí. a Lupita Galván, María Guadalupe Galván, Chorana, sí, preciosa poeta. este, a,
Bueno, él ya no siguió tanto con la poesía, pero sí es ahora un connotado guionista. Sí, Elías Marín, Elías claro. Marín, que por Y cierto muy buen yo poeta también. le hice la contraportada de su plaquette Sí, sí, ahí también. la tengo, me encanta, sí. Sí, era bueno, man. Es bueno, es bueno. Es bueno. No sé si sigue escribiendo poesía, pero Ese él vicio él era, nunca se quita, nunca se quita. era el poeta patineto, ¿te acuerdas? Pues yo conocí a la generación Beat por él y por ti. Ah, pues. Yo no los conocía, sí. Y entonces, pues bueno, pues por ejemplo, bueno, ahora Lupita, pues ya también es gran poeta publicada y laureada y que ahí anda organizando cosas raras de gastronomía, música y poesía, ¿no? Sí, 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 es preciosa. Y, y pues tú, que fuiste, que eres el que, pues fíjate, además de biólogo, doctor especializado en tiburones, ¿no? Ahorita vamos a platicar, pero Ah, no. sobre tu novela, pero pues ha sido el que más ha destacado en cuestión de publicaciones y de premios, porque no solamente eres, bueno, eres poeta, eres escritor, eres poeta, pero también has escrito novela y has escrito dramaturgia, ¿no? Sí, mucho teatro, sí. Y eso es ahora en lo que más estás metido, en cuestión de No, en escritura. todo, como siempre, o sea, lo mismo. Es que no me gusta, o sea, dividirme en géneros, sino, tú sabes cómo pienso, o sea, escribo y ya donde caiga, ya que otros lo pongan, pero, o sea, escribo siempre todo. Lo que más escribo siempre es poemas, de todas maneras. Sí, pues es ahí la cuestión pues bueno, que tú fuiste el más, o sea, el más consistente en cuanto a la escritura. Yo recuerdo que, pues bueno, ustedes eran muy adeptos, por ejemplo, a juntarse y compartir sus poesías, ¿no? En la fuente de la eterna juventud, ahí con Tania Irene Aguilar Tamayo, Dulce Celeste de Dulces Encantos, sí, Ajá. Leonardo, Shorana, sí, 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 con Denise Zúñiga también, ella es directora de teatro, Ah, Denise también, claro, sí, Denise, y pues bueno, también ahí todavía sigue escribiendo Ismene Mercado, que está Irene en Mercado, Morelia. claro, también, sí, sí, cuentos, ¿no? Escribe muchos Mercado, cuentos, sí, este, y pues bueno, pues qué bien, qué bien que ese es, pero pues bueno, al tema. vamos a platicar, digo ya, pues por lo menos un poco, pues para platicar y ponernos al presentarte, ¿no? Pues para que, digo, ya después cuando tú me invites a tu canal, pues ya estaré, porque tú también tienes tu canal de YouTube, también has hecho cosas, ¿no? Está Yo muy no lo sigo. descuidado, pero sí, ahí está todavía, sí. Sí, yo te sigo también, yo ahí por lo que tengo en el YouTube. Pues yo había dejado un año de hacer estos lives a través de Facebook, que luego los reproduzco en el YouTube, Sí. porque, pues bueno, estoy pues trabajando con Editorial Laberinto Ediciones, y ahí tenemos un programa los sábados, Autores del Laberinto, donde comentamos sobre los autores del laberinto y esto. Y pues había dejado de hacer estos lives. Y ahora pues como estaban de vacaciones y varios alumnos de mis cursos y de mis asesorías pues se fueron de vacaciones, también yo me puse de vacaciones y dije, no, pues ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner a hacer lives. Y pues en este estamos. Y entonces pues ahora pues te invité para que platiquemos pues de lo que nos compete, ¿no? Pero yo ahora, fíjate, te quiero platicar que yo nunca me había atrevido a dar un taller de poesía, ¿sí? Ni presencial ni en línea, ¿no? Pero la necesidad, también tú sabes que la necesidad nos hace atrevidos, ¿no? Atrevernos, a ser medio inconscientes. Abrí un taller de poesía y que ha estado funcionando muy bien, no por mí, sino por los participantes.
Y ha estado muy bien porque, pues bueno, yo lo he llevado de esta manera, en el sentido de que, pues, trabajamos sus textos, ¿no? Los comentamos y luego hacemos lecturas de poetas, ¿no? Ujú. Entonces, leemos a poetas de diferentes épocas, de diferentes estilos, de diferentes movimientos y los comentamos. Y de ahí yo les destaco, pues que se fijen eh, en qué pueden aprender y qué pueden saquear, qué pueden apropiarse de los poetas que leemos, ¿no? ¿Qué les acomoda? ¿Qué les gusta? ¿No? Sobre todo para que ellos vayan ampliando pues vamos a decirlo así, su repertorio de recursos poéticos, ¿no? Porque hay una cosa que creo y que, bueno, esa es la primera cosa en la que a mí me gustaría que platicáramos, porque eh, yo creo que todos tenemos una voz, bueno, todos los que nos interesa la literatura, pero sobre todo la poesía, todos tenemos ya una voz que es como una huella digital, pero hay personas que desde muy jóvenes o desde muy del inicio de su escritura ya tienen un timbre, una voz distintiva, ¿no? Y hay otros que no, que nos ha costado trabajo primero identificarla y después pulirla, ¿no? Irla afinando. Yo creo que tú eres uno de los primeros y yo he sido uno de los segundos. Yo creo que tú desde el principio que empezaste a escribir, tú ya tenías una voz más o menos definida. No quiero decir que ya fueras Rambo, ¿verdad? Desde el principio, pero incluso Rambo también fue puliendo su voz poética, eh, pero tú ya también, tú tenías una voz más definida, ya más definida. Yo al principio yo sí sentía que a mí me faltaba y que luego ya fui yo aprendiendo, distinguiéndola y puliéndola. ¿Cómo lo ves? Pues sí, ¿Sí te es, refieres a... sí es cierto eso, como yo te he apreciado, o tú también al principio no tenías ni idea? No, yo no tenía ni idea. Yo empecé a escribir desde niño y no sabía ni qué, y es cuestión de ir haciéndolo y puliéndolo. Lo que pasa es que más bien el estilo se va encontrando primero en el fondo y después en la forma, ¿no? El fondo Ajá. es lo que te obsesiona y a veces tenemos temas recurrentes, entonces puedes notar a un escritor más bien por sus temas recurrentes y ya después va madurando la forma si es que llega a madurar o que si es que encuentras una sintaxis adecuada. Y si se logra eso, pues digo, es el ideal de todo escritor, ¿no? Que corresponda la forma con el fondo. Pero Ujú. realmente es un camino de años, y es un camino de lecturas y de tirar y de borrar y de destruir y de dolor, de dolor al ego, ¿no? De que esto es una cochinada, esto no funciona. Pero a final de cuentas es lo que siempre uno busca, eh, pero también de forma, no sé si secundaria, porque primero es la obsesión que uno tiene por estar plasmando o proyectar consciente o inconscientemente el fuego, la musa de fuego, decía Shakespeare, y ya Ujú. después va tomando conciencia del lenguaje, que es lo más importante porque es nuestra herramienta del escritor. Entonces, pues sí, ese es el ideal, ¿no? Encontrar un estilo y tener un estilo, a ver si se logra o no. Nosotros, yo creo que los autores no somos los capacitados para juzgar nuestra propia obra, eso lo tiene que hacer otro y decir, ah, si tiene un estilo o no tiene ningún estilo definido, etcétera, ¿no? Es muy complejo. Nadie puede definir ni siquiera qué es el estilo con precisión. Es algo muy ambiguo, es un nomen o kantiano, pero es como una firma, ¿no? Una firma. Uh-huh. Sí, yo creo que es, ahora sí que es como esa, si me dices, si me dices
si me preguntas qué es el estilo, no lo sé, o algo así, ¿no es? Si me Es, preguntas, la definición del tiempo de San Agustín, lo que me estás diciendo. ok, Si me preguntan qué sí, es el tiempo, no lo sé, pero si no me preguntan, sí lo sé. exactamente, ¿no? Igual yo creo que si tratáramos de definir nuestro estilo, lo que es el estilo, o si tenemos un estilo, no lo sabemos, no lo sabemos definir, pero yo creo que los demás sí terminan identificándolo, ¿no? Quizá no definiéndolo, pero sí identificándolo. Entonces tú empezaste a escribir poesía desde muy niño, pero ¿cuándo fue? No, empecé por el cuento, por cuentos y poesía ya después hasta la prepa, pero escribir desde niño. Pero Ah, ok, ya intentos de versificación poética hasta la prepa, ¿no? ok. Pues más o menos igual, por ahí empezamos también, yo también empecé a entender, a querer sobre todo, ¿no? Sí. ¿No? Yo creo que eh, es que creo como que sí. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, yo te escucho Ah, muy ok. bien. Ah, ok. Sí. Porque yo igual, pero ¿en qué momento? Bueno, primero eso es lo que te quiero preguntarte las primeras influencias tuyas. ¿Leías, qué poesía leías y qué poetas fueron los que te impulsaron a querer escribir poesía? Sí, poesía en particular, Dante, no le entendía nada, pero me encantaba. Sobre todo el infierno, ¿no? Porque pues, ni el Ujú. paraíso menos entendía y me aburría. Por morbo, yo creo, pero había una edición en italiano, español, bilingüe, y pues no sabía nada de italiano, pero la musicalidad de las rimas me fascinaba, ¿no? Ujú. Y me gustaba mucho el teatro en verso, Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca, y esos monólogos de Segismundo, que a fin de cuentas son poemas, ¿no? Esos soliloquios son poemas, y como tiene una rima, es una musicalidad, entonces los puedes ir cantando, los puedes ir recitando. Mi abuela, yo crecí con mis abuelos, su Ajá. sobrina recitaba poesía en las fiestas. Entonces ella recitaba el brindis del bohemio, recitaba Madonero, recitaba Chava Flores, me aprendí yo la taquiza de memoria. Todo más una taquiza, que más ferviente amor, y me encantaba recitarlo, ¿no? Y eran puras Ajá. majaderías y albures, pero yo no lo entendía, pero me daba risa, ¿no? Entonces también era un poco entre lo popular, lo vernáculo y lo académico, porque también pues ella recitaba a Manuel Gutiérrez Nájera, ¿no? Quiero morir cuando decline el día en alta mar y con la cara al cielo. Yo me lo aprendía de memoria, ¿no? Entonces no era tanto de que lo leyera, sino de que lo escuchaba. Y al escucharlo, yo creo que por eso me gusta tanto el teatro, porque el teatro es muy recitativo, ¿no? Y hay una eufonía en la voz del actor. Yo también soy cronista deportivo, entonces me gustan mucho las frases hechas. Me encanta el béisbol y yo escuchaba al Mago Septién. Y el Mago Septién decía cosas que eran versos. Ajá. Béisbol es demasiado negocio para hacer deporte y demasiado deporte para hacer negocio. Y eso es un verso, ¿no? Entonces me Sí. aprendí esas frases y yo creo que esos fueron mis influencias de niño. O sea, me encantaba recitar las cosas que iba a escuchar. Sí, además eran esos cronistas deportivos de antes, eran gente muy culta, Súper culta, sí. ¿no? El mismo Ángel Fernández era muy culto. Ángel Fernández, ese yo casi no lo escuché, al que escuchaba más era, no me acuerdo, era otro de fútbol, todavía más viejo, que mi abuela escuchaba en Radio Sinfonola. Y entonces, la estación del Barrilito, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí. Él hablaba no solo de fútbol, sino que hablaba de los griegos y de las cruzadas, ¿no? Entonces sí eran sumamente cultos, pero la forma de decirlo, porque lo bello está en la forma. O sea, ya el fondo es lo que dices, wow, qué impresionante, pero ¿cómo lo dijo, no? Eso es lo Sí, que me claro. atrapaba. Sí. Sí, 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 bueno, hasta Fernando Marcos, ¿no? Ese También. es el que te digo, Fernando Marcos, es el que Ujú. escuchaba a mi abuela en la estación del Barrilito. Fernando Ujú. Marcos, Sí, efectivamente. sí, hacía.
poemas, aforismos, ¿no? Aforismos, sí, 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 sí. ¿no? Aforismos que ahora ya no sabe quién los dijo, pero que él los empezó, ¿no? O se lo robaban, el mago Septién se lo robaba a los cronistas estadounidenses, lo traducía y lo hacía pasar como suyo, pero lo traducía en español muy eufónico, y eso era muy bonito. Y tú dices, esta frase la inventó el mago Septién, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo creo, y yo creo que ya con eso podemos ir ¿Mm? hincándole el diente, ¿no? Al punto de que precisamente yo creo que lo que se ha estado perdiendo en la poesía de los últimos tiempos es precisamente la música y la eufonía, que yo creo que precisamente porque la poesía ya no se recita, o por lo menos los poetas o la gente que se inicia en la poesía, que quiere la poesía, entrarle a la poesía, ya no entra, por ejemplo, con estas influencias que venían pues de las personas mayores que recitaban, que cultivaban el arte de la oratoria también, ¿no? Que les hacían que los niños o los mismos, los propios niños se los aprendían y ahí en las reuniones familiares, a ver, a ver, Mario, Jaime, aviéntate el brindis del bohemio, ¿no? Sí. Recítales aquí a los señores el brindis del bohemio. A mí me gustaba recitar el de Amado Nero, el de Pasó con su madre, qué rara belleza. Y yo no entendía nada, pero me gustaba decirlo, ¿sí? Así es. Y en las escuelas y todo. Y entonces ahora, y esa es una de las cosas que yo detecto mucho en muchos poetas jóvenes, pues que no saben ni siquiera interpretar su propia poesía, no saben ni siquiera recitar su propia poesía. Mira, aquí tenemos más comentarios. Aquí Carlos Torres Tinajero, ¿no? También amigo, escritor, dice, me acuerdo de dos maestros importantes de mi vida, Marianne Toussaint, que también fue maestra en la SOGEM, decía que la poesía era la médula del lenguaje, y Manuel Andrade decía que la poesía era ritmo y sonido. Saludos, saludos, querido Carlos. Claudia Alonso, saludos. Eh, Silvestre Barro, saludo, maestro. Dice, qué buena plática. Lati conmocionado, ha conmocionado a algunos mexicanos lectores, o no porque demuestra su conocimiento literario y sus andanzas como periodista. Me refiero a este periodista que hace referencia a la literatura en su crónica del Mundial de París actualmente. Sí, bueno, él además pues ha escrito varios libros, ¿no? Escribe libros también. Eduardo Lati es un cuate también. Alberto Lati. Alberto Lati, Sí. Eduardo Alberto Lati, Ok, sí. que también Lingüista. es eso. Pero volviendo a lo que estábamos comentando, que yo creo que ese es uno de los, ya, para decirlo directamente, yo creo que la poesía, que buena parte de la poesía, eh, desde de unos años a la fecha, es sorda, o más bien, los poetas son sordos a la música de la poesía. ¿Tú cómo ves? No sé, o sea, yo pienso que no, que eso nunca va a acabar. O sea, el que es poeta. Y entonces va a estar, o sea, es Eso un que músico, dice, o eso que sea, dice. tiene un oído, es músico, va a leerlo en voz alta y si no encuentra una armonía, una musicalidad, una eufonía, no estoy hablando de la rima, sino de la No, 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 eufonía, no, sí, no, no, eh, no. claro, puede ser rima y no tener armonía, y ser cacofónico y espantoso, y puede ser verso libre, pero tener una cadencia y una armonía y una melodía exquisita, ¿no? Entonces, el buen lector lee en voz alta y es un gran escucha mucho, ¿no? A mí me ayudó mucho estudiar teatro también, Ajá. ¿no? Y porque, pues, el teatro, la base es la palabra, el cine, la base es la fotografía, la visión, pero en el teatro, el actor, su primera herramienta es la palabra, ya después es el cuerpo, pero de nada te sirve ser un excelente bailarín si no sabes hablar para ser actor de teatro. Entonces, tienes que escuchar. Entonces, pues los poetas siempre,
o sea, no puedo hablar de los poetas contemporáneos porque pues, es imposible leerlos, ¿no? Pero yo me imagino que, bueno, los que conozco de todas maneras tienen una eufonía y una musicalidad, o sea, si no, no es poesía, de entrada, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Digo, yo eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, que eso es, o sea, la cuestión de la poesía, o sea, el asunto de la poesía es básicamente la música Claro. y efectivamente no es la cuestión de la rima, porque eso también yo creo que es lo que se confunde mucho de que, digo, cuando se nos regaló, los vanguardistas nos regalaron el verso libre, pues ya, de ahí nos liberaron de eso que todavía durante el siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, pues todavía era esa cárcel, ¿no? La cárcel de la poesía medida y que con los vanguardistas nos liberaron, ¿no? Fíjate Y que, ahora, pues bueno, todos somos recipiendarios, todos recibimos, todos somos herederos de ese beneficio, pero yo creo que a veces se abusa de él, ¿no? lo que pasa Eh, es que tenemos que entender que las rimas eran una mnemotécnica simplemente para que el trovador se lo aprendiera de memoria más. El Rápsoda, por ejemplo, ¿no? De la Ilíada, la Odisea, o el actor de las tragedias. En este caso, los sonetos que nacen de la Italia medieval son para que el trovador pueda recitarlos más fácilmente de memoria. No es que sea una cárcel, es que es una mnemotecnia como tal, porque de todas maneras verso libre ha existido desde el Babilonia, de todo, ¿no? Y sigue siendo versificación, ajá, pero, pero la clave está en la belleza y el asombro. A mí me gusta mucho un escritor grecolatino que escribió sobre lo sublime, ¿no? Y él dice que lo sublime es lo que arrebata y exalta, que es justamente lo mismo que dice Kant en la crítica del juicio sobre lo sublime, pero ya lo había dicho este retórico romano en el siglo primero antes de Cristo, ujú, en su libro sobre lo sublime. Entonces, una de las características de identificar para ti qué es poesía o no, es si te arrebata y te exalta. Si no te arrebata y no te exalta, entonces para ti no es poesía. O sea, eso puedes decírselo a tus discípulos, ¿no? O sea, profesor, así, ¿cómo sé que lo que estoy escribiendo es poesía o no? Te arrebata y exalta o a otro lector o cuando lo recitas o cuando al otro le arrebata o lo exalta o no le produce nada, ¿no? Porque yo soy muy básico. Si un texto me asombra, eso es para mí lo primordial. Porque es lo primero, ¿no? Es el placer, por eso nos da placer el arte, ¿no? ujú. O sea, la primera característica estética es el hedonismo, incluso dentro del dolor, el masoquismo. Claro, sí, tiene que provocar una emoción. Sí, 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 sí. pero no barata, no una emoción barata, una emoción de arrebato y una exaltación, porque la forma y el fondo te asombran. Es como cuando en las artes plásticas tú ves algo maravilloso y dices, wow, o sea, cuando dices wow, ya, el lenguaje canino es la respuesta. Wow. Así es, así es. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que precisamente eso es lo que debe definir en primer lugar a la poesía, ¿no? Eh, Dice Angélica Santolaya, yo en la primaria gané un concurso de declamación con El sembrador de aquel rincón, bañado en los fulgores, etcétera. Sí, a mí me gustaba mucho escuchar a mi papá llevaba discos de declamadores, ¿no? Entonces el brindis del bohemio y por qué me quité del vicio, Sí. unos discos de un locutor de Radio ABC, no me acuerdo cómo se llamaba, pero mi papá los ponía los domingos y entonces a mí me gustaba eso. Y yo, el primer libro de poesía y único libro de poesía que había en mi casa eran las rimas de Adolfo Bécquer, de Gustavo Claro, Adolfo Bécquer. claro. Entonces yo crecí
y mi primer encuentro pues fue con la poesía, con rimada, vamos a decirlo así. Pero fue a mí, por donde me llegó la poesía fue a través del rock. Claro, Bob Dylan es el poeta por excelencia. Pero antes de él, Jim Sí. Morrison, ¿no? Morrison, ok, sí, Y Morrison fue el que me llevó a leer a Rimbaud, a leer a claro, Baudelaire, claro, ¿no? Y ya de ahí, a partir de ahí, hasta que encontré a los mexicanos. sí. Y para mí, el poeta mexicano que a mí me deslumbró, pues fue Sabines, ¿no? Ujú. Yo durante mucho tiempo quería ser Sabines, yo quería ser Sabines, ¿no? Y me decía un amigo, me dice, es que está cabrón ser Sabines, ¿no? De hecho, tengo un poema que se llama así, es cabrón ser Sí, sí, Sabines, sí, 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 lo he leído. porque él me decía que pues no se podía estar escribiendo siempre así, ¿no? En ese tenor de Sabines, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues he ido pues ya ampliando mi paladar de poesía y a mí me encanta, pues sobre todo los poetas contemporáneos en español mexicanos, Mm, Efraín Huerta, mm. Eduardo Lizalde, Sí, ¿no? cómo no. Eh, eh, Rubén Bonifaz Nuño, que yo creo que es uno de los grandes poetas desconocidos de este país, ¿no? O Sí. sea, poco exaltados, porque pues como sí hizo escuela, bueno, más bien hizo instituciones y formó a muchas personas, pero no creó una cofradía para que lo hará, ¿no? Para que le soltara y le prendieran incienso. Pero yo creo que Rubén Bonifaz Nuño es uno de los grandes poetas de nuestro país. Lo pondría, digo, nada más por el mérito, ¿no? Primero Octavio Paz, pero luego Rubén Bonifaz Nuño, ¿no? Digo, ahí podrían decir, pero en términos de de, de los logros y de la calidad y de la potencia de su poesía, ¿no? De Rubén Bonifaz Nuño. Veo que ya vamos a empezar con eso de ir Claro. sacando los libros. A ver, entonces, Es ok. que cuando dijiste Eduardo Lizarde, pues uno de mis poemas favoritos, porque pues soy cronista de béisbol, es Ajá. Charlie Brown en la loma, Ujú. justamente de Eduardo Lizarde, ¿no? Lizarde que dice en la noche asesina y solo en el montículo, qué soledad a veces Charlie Brown, con casa llena, y ya en la parte baja de la octava, y tirando wild pitch uno tras otro, salvaje, eterna soledad de veras, cósmica soledad del lanzador al centro del diamante. Digo, continúa el poema, ¿no? Pero ese verso, cósmica soledad del lanzador al centro del diamante. Y está hablando de béisbol. Y es un poema metafísico. Ese es un Así poeta, es. es un poeta, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, Sí, no. sí, sí. Y eso, Oye, dime, dime. no, Dime. oye, y no se te ha ocurrido hacer digo, supongo que sí debes tener por ahí apuntados o seleccionados poemas sobre el béisbol. Sí. Hay bastante, así como para hacer una antología. Deberías armar una antología de poemas sobre el béisbol. Todavía no hay bastante, pero sí tengo poemas a los umpires, que me parecen las figuras más trágicas del béisbol. Pobres umpires, aún más solitarios que el pitcher, me parecen los umpires, porque todo el mundo los odia, los insulta, y al mismo tiempo tienen un hígado de hierro mutante, ¿no? Imagínate qué clase de ser humano quiere ser insultado noche tras noche, ¿no? Y no ser el héroe jamás. Es como el portero en fútbol, pero todavía peor el umpire, ¿no? O el árbitro de fútbol. Y sí, sí tengo varios poemas al béisbol, me gusta mucho. Pero bueno, todavía no para una antología, pero ya me voy acercando. No, no, bueno, una cosa sería poemas tuyos, pero de otros poetas, ¿no? Sí habrá, sí hay, sí has detectado. Poemas de béisbol, más en Estados Unidos, Ujú. y en Cuba también, pero poco, fíjate, no hay demasiado, de béisbol. Hay un Porque, escritor en Sinaloa que es David Calderón, que escribe muy bonito ensayos sobre béisbol. Tiene un libro que se llama Dime que no fue así, Joe,
por la tragedia de Joe Jackson y los Medias Blancas de Chicago, que vendieron la Serie Mundial en 1927. Y es un libro que recomiendo mucho a los que les gusta el béisbol o la literatura, no necesitan saber de béisbol, porque están exquisitamente escritos. David Calderón, que es pues contemporáneo también. Pero no hay muchos que escriban sobre béisbol. Ujú, sí, no, pues sería bueno ir armando algo ahí, porque pues igual también hay yo he visto antologías sobre todo de cuento, ¿no? Antologías de cuentos sobre luchadores, sobre boxeadores, incluso de fútbol, por ahí hay alguna antología de cuentos de fútbol, pero poesía de béisbol, pues habría que, sí, tendrían que ser también traducirlo, ¿no? Y hacer una buena, bueno, ahí ya, como si no tuviéramos trabajo, ahí te dejo otro, Ya me te dejo dejaste otra una tarea tarea, ¿no? a cuando tengas tiempo. Bueno, pues nos manda saludos Marconio Vázquez. Gracias, maestro. Bravo, bravo. Eh, Esto nos lleva entonces también a la cuestión de que, bueno, eso es una cosa. A ver, ¿tú qué opinas de esta idea que yo tengo? De que, bueno, sobre todo en el siglo XX, que es el siglo en el que se eh, universaliza, se difunde la canción popular, ¿no? A través del gramófono primero y después el tocadiscos y ahora ¿no? El streaming de canciones. Pero es la canción popular la que, valga la redundancia casi, que populariza la poesía. Claro. Al principio, ya a nivel masivo, ¿no? Sí, Al principio eran poetas los que escribían, ¿no? Canciones, básicamente, ¿no? Y tenían un gran contenido poético, ¿no? correcto. Y son los que popularizan, pues muchas, digo, ellos también abrevan, ¿no? De la literatura, de los movimientos, sobre todo el modernismo, ¿no? ¿Qué sería de Agustín Lara sin el modernismo, ¿no? El músico poeta, ¿no? Le decían a Agustín Lara, músico poeta, Una ¿no? tautología, pero sí. Entonces, pero era un poco como para remarcar precisamente que Claro. de ellos, y bueno, hasta que llegamos, y bueno, también bueno, la influencia ya de la música popular de otros países, ¿no? Sobre todo el rock, que decíamos precisamente de Bob Dylan, en el caso del rock, primero del folk y luego del rock. Obviamente, pues los Beatles también, ¿no? Sobre Claro. todo John Lennon en sus letras, que él, pues bueno, también viene de una tradición de la poesía y del surrealismo, ¿no? O sea, las imágenes de John Lennon y los ejercicios que hace John Lennon en muchas de sus canciones, en algunas de sus canciones, pues abrevan de esa, y del absurdo, ¿no? Del surrealismo y del absurdo. Pero después creo yo que hay como una especie de tanto que se populariza y que se hace como que se va desgastando la calidad de la canción popular y ahora pues caemos en lo que ahora vivimos, ¿verdad? Que es esta cosa que no quiero calificar, pero que pues es el reggaetón, ¿no? Como, Reggaetón, sí, sí, sí. como, como canción, como predominancia de la canción popular y curiosamente de la rima, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Y que puede tener, y digo, tiene su contraparte en la lengua anglosajona con el rap, ¿no? Ujú. Pero que es como una adaptación, el reggaetón es una adaptación, una tropicalización de todo eso, que tiene esto, pero que verdaderamente allí, y creo que es el gran cambio que se da, que mientras que los compositores de música popular, de canciones populares, pues sí abrevaban de la literatura y de la poesía y leían,
ahora pues hay una total, pues desconocimiento, ¿no? Eh, Sí, pues que no hay sustento para eso, cae en el facilismo, sí, cae en la rima fácil, y a lo que yo quiero llegar es al lugar común, ¿no? exactamente, claro, claro. ¿No? Que eso es lo que yo creo que también afecta a muchas personas que quieren, que tienen sensibilidad y que quisieran, o que quieren, o que la escriben cosas y creen que es poesía, pero no se dan cuenta de que eso que escriben, que es poesía, está llena de lugares comunes. ¿Tú qué piensas? Lo que pasa es que el reggaetón nació en los prostíbulos de Puerto Rico, en los billares, en grupos sociales que pues sí son o eran o siguen siendo muy analfabetas. Entonces, a final de cuentas, el facilismo y la falta de retroalimentación, digamos, literaria, proviene justamente pues de esa proyección, de esa clase social de donde surge y empieza a surgir como una música, no sé cómo decirlo, no, no es rebelde, sino, bueno, en contra, ¿no? Que trata de abrirse paso de la manera más vulgar posible, entendiendo como vulgo de su propia clase social, pero que encontró, yo creo que por su ritmo primitivo, entre la juventud, pues gran aceptación. La mayoría de mis alumnos les encanta el reggaetón y yo pienso que porque es un ritmo del corazón. Hablo musicalmente, ahorita no estoy hablando de la letra, ¿no? Musicalmente el Ujú. reggaetón es el verso blanco shakespeariano, que a su vez se basa en los versos griegos dionisiacos, que es el ritmo Claro. del corazón, tun, tutun, tun, tutun, tun, y eso automáticamente nos prende, dices, ay, wow, porque es natural, es lo que los pitagóricos llamaban la naturaleza, me estoy prendiendo, y es Carmen de Bizet, es tararara, taran, tan, tan, y te pones a perrear. Taran, tan, tararara. Es Shakespeare, es all the world the stage and men and women melody players, ¿no? Pero ese es el ritmo y por eso les gusta, porque Claro. empieza a hacer otra armonía, perdón, melodía a partir de ese ritmo. El problema es la letra porque te voy a mamar el culo y ponte de perrito, o sea, es muy básico, es muy, o sea, no son grandes metáforas, porque hay poemas eróticos maravillosos en la historia de la literatura, y eso tiende a una pornografía tan barata, o sea, que pues ni siquiera te asombra, ¿no? Dices, bueno, y ese es el lugar, es tan común que es ya común hasta de letrina, ¿no? Y ese es el problema de ciertas letras, no todo el reggaetón es así, pero ciertas letras del reggaetón son así, y entonces a veces la forma no corresponde al fondo, precisamente por la baja calidad o la nula calidad de las metáforas. A veces ni siquiera hay metáfora. O sea, las primeras metáforas del pre-reggaetón de hace 20 años, a ella le gusta la gasolina, pues por lo menos tuviera una metáfora, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer la gasolina, no? Ahora ni siquiera hay ninguna metáfora, y pues sí, o sea, realmente es una bajeza que no puede perdurar, porque es tan pedestre que, no sé, digo, tampoco hay que desgarrarse las vestiduras, ¿no? Siempre hemos tenido poesía pornográfica, pero pues esta ni siquiera tiene gran calidad en cuanto a lo poético, ¿no? Ahora sí hablo del fondo y de la letra, es muy mala y eso es todo. De ciertas canciones, claro. Sí, sí, sí. Sí, pero en términos de de cómo afecta o cómo inspira, vamos a decirlo así, a gente sobre todo a los jóvenes y a gente con aspiraciones, ¿no? Pero De, por de- dinero, es por dinero. sí, sí, claro. Sí, Pero incluso, bueno, hay movimientos y personas que hacen cosas le llaman eh, speak poetry, ¿no? claro, Poesía sí, sí, hablada y estos espectáculos así como medio rapeados, que también no son nada nuevo, ¿no? También ya lo hacían los poetas beats, ¿no? claro. De hecho, ellos fueron los que de alguna manera recuperaron eso,
sí, y inspirados precisamente en el jazz, ¿no? En la libertad sí, que daba el jazz, ¿no? Y que fíjate, finalmente todo nos regresa a la música, a África, ¿no? Entonces, exactamente, sí, porque ese ritmo sí. El del tambor, dembow, ¿no? claro, Tumpa tumpa, es nuestro corazón latiendo. así es, y viene de África, ¿no? O Y ese sea, es el verso yámbico de Esquilo, o sea, los rapsodas y luego los hipocritones, los actores griegos recitaban en yámbico, pues, Prometeo encadenado cantando reggaetón, pues es que no es reggaetón, es yámbico, es yámbico griego, ¿no? Pero ¿cómo lo decía? Es ajá, que aquí lo que estamos discutiendo no solo es la forma, sino el fondo. ujú, Eso es lo que lo hace que puedas decir qué cochinada o qué increíble, qué maravilloso. Voy a poner un ejemplo ya que estoy en verso blanco. Para mí, Dios es Shakespeare, ¿no? Entonces, en Trabajo de Amor Perdidos hay una frase que es maravillosa. Primero la voy a leer en español. Por el fondo, dice, para buscar la luz de la verdad, mientras la verdad todo ese tiempo ciega falsamente la visión de su mirada, la luz buscando luz, le finge a la luz luz. No, bueno, Hegel, ¿no? Te vuelves loco, ¿qué es esto, no? Y luego ajá, en inglés es un dístico. Light, seeking light, does light of light be wild. Es reggaetón. Pero ve el fondo. O sea, el fondo es que la luz es la sombra de Dios. Esto es Dionisio de la Aeropagita, esto es mecánica cuántica, esto es Hegel en la fenomenología del espíritu. Yo me puedo pasar años tratando de descifrar qué demonios significa esto. O sea, eso es poesía, eso es poesía. Entre otras cosas, ¿no? Porque yo también puedo decir que poesía es el aullido del lobo en el desierto que pocos se atreven a imitar, pero quita la imitación y ponle representación. Y es el aullido del lobo en el desierto y cómo representaríamos el aullido del lobo en el desierto. Y eso sería poesía también. Y no son enchiladas, ¿no? Y es increíble. Para mí, lo que dice un poeta en un verso es lo que te dice un filósofo en 9 tomos. Y eso es lo maravilloso del poeta. Lo que acaba de decir Shakespeare en un dístico, tienes para toda tu vida de volverte loco metafísicamente. claro. Sí, 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 igual decía Freud, ¿no? Este, el psicoanálisis ya lo habían inventado los poetas, ¿no? Dostoyevsky, Nietzsche, sí. Sí, Los ¿no? románticos, sí. Y los griegos, ¿no? Sí, Como por diría, supuesto, ahí está todo, sí. como diría Wilde, ¿no? Todo lo moderno se lo debemos a los griegos, ¿no? Sí. Y ellos a los Entonces, egipcios. Sí. claro, claro. Oye, pues pero entonces, ¿qué tendría que hacer una persona que, pues, no tuvo la suerte como nosotros de tener la formación pues, de que nos leyeran desde chiquitos y que nos aprendiéramos poesías y que aprendiéramos de la música, pero que quiere escribir, pues, que escribe cosas con aspiraciones de poesía? Y que quisiera que eso trascendiera, es decir, no nada más para leérselo a su novia, sino pues para comunicar y compartirlo. Digo, pues bueno, obviamente nosotros estudiamos en la Escuela de Escritores de SOGEM, eh, sus buenos tiempos, tuvimos excelentes maestros, pero y ahora hay toda una proliferación de talleres, de cursos, ¿no? De escuelas, incluso ya hasta carreras, fíjate, ya hasta carreras hay de escritores. Eh, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál fue tu experiencia, además de la escuela de Sohem, en cuanto a poesía? ¿Tú tallereaste con tus amigos, se juntaban? Porque antes, pues, ¿cómo le hacían los poetas? ¿Cómo se juntaban los poetas griegos y los
Los Bueno, poetas Shakespeare modernos. en la taberna con los los hombres de la luna de la medianoche, ¿no? Marlowe, Ben Jonson, eran borrachos. Ajá. Este, pero ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia en los talleres y con tus compañeros y amigos de generación? Porque yo creo que eso es una cosa importante que a veces no, los que quieren escribir, sobre todo estoy hablando de los más jóvenes, ¿no? De los de 30 para abajo, porque pues ya nosotros ya estamos rocailos. Bueno, yo más, pero tú también ya vas para allá, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tu experiencia? Mira, yo aquí voy a ser medio iconoclasta, yo detesto los talleres, los odio. Eh, tú sabes que fui tu colega ahí tu condiscípulo en la escuela de la SOGEM y casi no entraba a clases, entraba a algunas porque me encantaba el profesor lo que decía, ¿no? A veces me gustaba mucho la clase de Eduardo Casar, yo fui alumno de Juan Miguel de Mora, él sí era mi Dios, pero pues hasta la fecha me arrepiento de no haber entrado a un montón de clases porque me lo saltaba, me largaba, igual a la cantina. Y no, la verdad es que no entré mucho y muy pocos talleres entré en la Ciudad de México y terminé odiándolos. No, no me gustan, los talleres no me gustan, ni recibirlos ni darlos, eh, porque bueno, no sé, ¿para qué digo? Pero a mí no me gustaba, ¿no? Y a mí lo que me gusta es hacer hermenéutica, y yo, digo, nadie es nada, para dar consejo, cada quien encuentra su propio camino, como Dios le dé a entender, y cada quien tiene su propia vida, ¿no? Porque es que no es unitario, no, esto no es como ser un ingeniero, como ser un arquitecto, o sea, yo sé que unos van a decir, no, pero sí es un oficio, y el oficio de escribir, ok, ok, pero estamos hablando de poesía. Yo no estoy hablando nomás de escritura y ya, estoy hablando, aquí venimos a hablar de poesía, ¿no? Y la poesía no se encuentra, yo pienso eso, no te enojes conmigo, pero la poesía no está en los talleres. La poesía está, como dice Lorca, en el cuerpo enfebrecido de una mujer, ¿no? De Belisa. Ahí está la poesía, está vomitando en el baño público, está viendo morir a tu mejor amigo, está en las enfermedades que te dan, porque la poesía es la experiencia humana. O sea, si nosotros no vivimos, si nosotros no estamos en el mundo, dice Wittgenstein que el mundo es la cantidad de hechos, no de cosas. Entonces no es enumerar las cosas nada más, sino vivir los hechos. Porque yo cómo voy a escribir de, no sé, de una guerra si no he estado en la violencia. Va a ser muy abstracto. Puedo caer en lugares comunes, no porque sean comunes, sino porque no son sinceros, ¿no? Entonces, pues si yo he escrito de tiburones es porque he buceado con tiburones y no, no podría escribir de eso. O sea, digo, yo soy muy primitivo. O sea, si no como carne, pues no puedo escribir de la carne, ¿no? Entonces, más que talleres, hay que salir a ver qué onda. Hay que, o sea, vete a que te abofete tu crush, a que te escupe en la cara, aunque no te haga caso, y no te tengas miedo a la vida, ¿no? Es duro, ¿no? Pero pues, vamos a hablar de poesía, de poesía. Entonces, yo pienso que la poesía no está en los talleres. Ahora, en cuanto a forma, y ya regresando a la escritura como tal, de los poemas, que es diferente, pues hay que hacer hermenéutica, hermenéutica, leer como poseído, leer, 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 y cuando algo te asombre y digas, ¿qué demonios es esto? Tratar de descubrir, porque a fin de cuentas son vasos comunicantes. Un poeta te va a llevar a otro, otro te va a llevar a otro, y te va a llevar a libros y a libros y a libros y a libros, y después tus propias vivencias las vas a reflejar a partir de lo que estás leyendo o no, puedes no estar de acuerdo con eso, pero ya tienes argumentos y puntos de partida, ¿no? Ujú. Entonces, hacer hermenéutica es tratar de decir qué significan las cosas, qué significa esto, y estar consciente de que en la poesía lo que parece ser es otra cosa, que es muy importante, estamos hablando de símbolos, ¿no? Conocer los arquetipos, por ejemplo, conocer muchísimo de mitología, amarla, yo creo que amar la mitología es lo mejor que podemos hacer. Porque a final de cuentas toda obra es un misterio.
y hay que desentrañar qué significa ese misterio, ¿no? Pero no puedes hacer misterios y enigmas si no te metes a ese abismo misterioso, a ese abismo misterioso. Ok, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, pues sí, primero hay que vivir, ¿no? Pues O sí, sea, ¿de qué vas a escribir si no has vivido, ¿no? Si no has sufrido, si no has experimentado la vida, ¿no? Y la vida es todo, la vida es el amor, el desamor, el odio, es la violencia, es todo, todo, todo. Y también la otra cosa es leer, ¿no? mm, O sí, sea, leer, muchísimo, leer, todo, precisamente para empaparse de, de, de toda la vida que no, de toda la vida que no nos alcanza a vivir, sino a través de la lectura vivir las otras vidas, ¿no? correcto. Experimentar las otras vidas. Y me gusta esto de hacer hermenéutica. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto que estoy escribiendo, y que estoy diciendo o que trato de decir a través de esto que digo yo o que quiero que sea poesía, ¿no? Eso me parece muy bien. Y bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, dice Renata Biznácida, dice, interesante tema, no sé qué opinen, pero para mí la trilogía perfecta es, si tu poema alcanza la poesía, entonces eres un poeta. Lamentablemente ahora los jóvenes se dicen poetas porque escriben poemas que no alcanzan la poesía. Mira, yo pienso que no es ahora, siempre ha sido, yo creo que desde el Pleistoceno, y, o Ajá. sea, debe haber ahí un chamán cantando cosas, y dicen, ¿qué porquería es eso? Eso no es un canto ritual ni mágico. O sea, no, no es de los jóvenes, es de toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que se va filtrando y van quedando cosas, ¿no? Van quedando cosas. Pero siempre hemos sido iguales, ¿eh? Solo cambia la tecnología. Somos cavernícolas con celulares. Bueno, yo pienso eso. Claro, digo porque finalmente, y eso es lo que yo creo, por lo cual, y esa es otra de las cosas, yo creo que nunca, siempre se había escrito poesía, pero nunca nos habíamos dado cuenta de tanta gente porque es una necesidad de tanta gente que escribe poesía y que ahora pues lo publica, ¿no? Porque es tan fácil publicarlo, ¿no? Darlo a conocer. Y entonces parece que hay más escritores, más aspirantes a poetas que lectores de poesía, ¿no? También hay poetas, o sea, hay poetas jóvenes. Lo que pasa es que a lo mejor no los conocemos y nunca los vamos a conocer. Y Sí, otros sí porque los conocemos, no, claro. y que entonces ya viene pues también la cuestión del sistema literario, ¿no? Que también esa es otra cosa, ¿no? Sí, porque una cosa es la literatura y otra es la poesía, ¿no? O sea, estamos hablando de poesía. Ya cuando se mete la literatura como una disciplina que incluso alcanza lo académico, pues ya es quitarle la perla a la ostra y llevarla al museo, ¿no? Y estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que sí se imbrica, por supuesto que sí. Todos queremos también estar en el museo, no nos hagamos tontos, ¿no? Pero primero hay que estar en el mar. Y primero se tiene que hacer la perla, ¿no? Primero tiene que nacer en la almeja. Exactamente, sí. Claro, sí, 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 sí. Todos queremos estar en el museo, pero primero tenemos que estar en el mar, en la profundidad, sí, claro. Oye, y antes de que hagas la siguiente pregunta, pues mejor cito un poeta, ¿no? Para contestarte eso que te estaba diciendo. Sí, claro. Porfirio Barba Jacob, un exquisito, un delirante colombiano maravilloso. Así es. Esta parte me encanta de ese poema. Dice, los que no habéis llevado en el corazón el túmulo de un dios, ni en las manos la sangre de un homicidio, los que no comprendéis el horror de la conciencia ante el universo, los que no sentís el gusano de una cobardía que os roe sin cesar las raíces del ser, los que no merecéis ni un honor supremo, ni una suprema ignominia, los que no habéis gemido de horror y de pavor, como entre duras barras en los abrazos férreos de una pasión inicua,
mientras se queme el alma en fulgor iracundo, muda, lúgubre, vaso de oprobio y lámpara de sacrificio universal, vosotros no podéis comprender el sentido doloroso de esta palabra, un hombre. Bueno, el poeta dice todo, dice todo. Claro, sí, sí, sí. Porfirio Barba Jacob. ¿En qué libro está? No sé en qué libro está, que tengo sus poemas completos. Ah, ok. Y les recomiendo mucho la biografía tan maravillosa que le escribió Fernando Vallejo. Es una maravilla. Porque Fernando Vallejo pasó años y años viajando desde Nicaragua a México y Colombia para recopilar todo lo que pudo de Porfirio Barba Jacob y les resultó algo maravilloso. El mejor estudio que hay lo hizo Fernando Vallejo. Sí, 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 también otro escritor también muy polémico, Fernando Vallejo, ¿no? Sí, Porfirio Barba Jacob murió en México, drogadicto de una sobredosis, murió en México. Efraín Huerta lo conoció cuando era muy joven, Efraín Huerta. Ok, ¿Sí? fíjate. ¿Sí? Mira, aquí dice Angélica Santolaya, dice, de acuerdo, leer es la clave. Hoy algunas personas que quieren escribir literatura no quieren leer. Igual forma, la experiencia es importante para darle credibilidad al poema. Mira, todo el tiempo estar menospreciando me parece una falacia ad antiquitatem, ¿no? De cualquier tiempo pasado fue mejor y nosotros somos moralmente superiores a la. No es cierto tampoco. O sea, los que escriben, aunque sean jóvenes, muchos leen muchísimo de todas maneras. O sea, no tenemos estadísticas, no sabemos cómo llevar eso. Pero si es la pasión de un muchacho escribir poesía, seguramente está leyendo también. Lo que pasa es que a lo mejor todavía por su edad no alcanza a leer lo que hemos leído nosotros, pero puede ser que sea mucho más talentoso, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas aseveraciones de que ahora los jóvenes no leen, pues tampoco en tu época leían. Como yo soy profesor de universidad y muchos profesores dicen, no, es que los jóvenes son los estúpidos, tú también eres. ¿Que no te acuerdas cuando íbamos en la universidad? Eres un borracho drogadicto. ¿Qué leías? No leías nada. Lo que pasa es que ahora tienes el poder. Y ahora, como estás delante de una clase y tienes más experiencia, crees y sí, tienes, lógicamente sabes más, pero acuérdate cuando tenías su edad. O sea, eso es lo importante, que no olvidemos eso a veces, ¿no? O sea, no creamos que las generaciones anteriores eran mejor, eso no es cierto, solo son procesos que van cambiando culturalmente, ¿no? Pero bueno, yo pienso que son falacias ad antiquitatem. Sí, y también la cuestión de que son diferentes, o sea, cada época, cada generación y tiene, pues, echa mano de lo que tiene, ahora sí que echa mano de lo que tiene a la mano, o sea, son de diferentes influencias. A nosotros nos influyó, por eso decíamos nosotros de cómo no, empezamos nosotros, y ahora, pues, quién sabe, digo, también yo Es lo no, mismo, pues se siguen ¿no? publicando los clásicos. Si no los Ujú. leyeran, no se seguirían publicando, ¿no? Porque nadie los compraría. O Sí, sea, tú vas a claro. una librería y está ahí Don Quijote y Conde de Montecristo y la Ilíada y la Odisea y Gilgamesh y pasan las generaciones y están y están y están y están. Eso quiere decir que los leemos a cualquier edad, ¿no? Ujú. Y de otras formas también no, se aproximan a las cosas de otra forma, ¿no? Con otros, de otra manera, ¿no? Ya no necesariamente y tampoco de la literatura, ¿no? Y a veces llegamos a la misma fuente. Del libro, sí, claro, ¿No? ¿no? Que yo creo que esa es también una de las funciones del escritor y que, pues bueno, tú también, tú que eres un gran estudioso de la literatura clásica y de la mitología, eh, que uno de los trabajos del escritor y del poeta también es renovar los mitos. Claro, se van renovando. Ajá, porque la base, y esa es una de las cosas que, me- que yo trato de, de inculcar, vamos a decirlo así, ¿no? De enseñar,
Es que la base es la misma, porque la esencia del ser humano es la misma. Aun por más que creamos que somos muy avanzados y que ya superamos, digo, tú lo has dicho, somos cavernícolas con celular, ¿no? O sea, seguimos estando en la caverna de Platón, ¿no? Pues tenemos el mismo cerebro que hace 200,000 años, ¿eh? Así es. Biológicamente, sí. Y yo me acuerdo mucho cuando platicábamos esto de la evolución y de por qué las mujeres, por qué los hombres tenían los brazos así, las Ah, sí, mujeres, sí. ¿no? Sí, sí, sí. De que era para que pudiera caer. Pero ahora digo, ya digo, no es el tema, pero pues, bueno, ahora, y tú siendo biólogo, pues hay toda esta discusión acerca de que pues, eso no es determinante y que todo es parte de la ideología del patriarcado. Pero bueno, eso no nos vamos a meter en eso. Lo que sí quiero preguntarte, dice Marciano Dovalina, dice, ustedes son de una generación un poco rara, había más analfabetas que ahora, pero había más intelectuales que ahora. La literatura Cierto, actual ahora es como la música, hay mucho, pero nada sobresale como no es antes. cierto. No, eso no es cierto. Digo, no hay que generalizar, pero es una constante. No es cierto. Lo que pasa es que vamos a encontrar dentro de 20 años a los que ahorita están escribiendo. Lo que pasa es que la fama es también, no es fama inmediata, se va desfasando. Claro, Se va desfasando, ¿no? Shakespeare lo recuperaron los románticos hasta el siglo XIX. claro. Es decir, también esto es una falacia. O sea, pensar que antes había grandes intelectuales, ¿no? También ahorita, lo que pasa es que a lo mejor no los conocemos en tiempo y espacio real. No, igual a los filósofos griegos. No, pues eso menos nadie los conocía ni en su época. Claro, pues si vivían ahí en un pueblito, que le llamaban ciudad, ¿no? Pero era un pueblito, ¿no? Claro, claro. Este, y bueno, y ahora, sí, 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 digo, lo que pasa es que, digo, y es cosa de nuestra época que nos abruma Sí, claro. tener tanta información disponible, ¿no? Muchísimo. Y hace que se pierda eso. Yo siempre, a mí me gusta pensar, ¿no? ¿Cuáles eran los autores que realmente se leían y que eran los más leídos en cada época, en cada país, ¿no? ¿Y dónde están ahorita esos, no? Vargas Dulce. Sí, Vargas Dulce era la más leída en los 60, 70. o Luis Espota, ¿no? Luis Espota, que tú lo citas mucho, que es buen novelista político, pero ahora casi nadie lo lee. Es que el que alguien sea famoso en su época no quiere decir que se va a filtrar a través de la historia. Ujú. Exactamente, por supuesto. Sí, Ujú. ¿no? Y muchos son redescubiertos, como ahora sí se están revalorando y que es parte de la formación y de la modificación del canon literario de cada literatura, ¿no? Que Es lo esa- que discutiste tú la vez pasada. Es político, es político. ¿Por qué cito a Shakespeare? Pues porque es inglés y es el imperio, pero en el Congo a lo mejor hay un poeta de la misma calidad que Shakespeare. Pero no por él, sino por la geopolítica, no ha llegado a nosotros, porque tiene que ver la política. No es que Shakespeare sea más grande que un poeta del Congo, es que a él es el que conocemos. Claro, y ahorita estamos en un momento de mucha revisión, de revisionismo, ¿no? Y que también bueno, algunos, ¿no? Yo digo, yo afortunadamente yo ya no estoy para esas cosas. Tuve mi etapa juvenil de también de querer destruir, ¿no? Y todo, y cuestionar todo, pero ahora pues hay un gran revisionismo y yo siento también que hay un gran revanchismo, pero otra vez no estamos No, tiene razón, tiene razón. eh, saliendo del tema de la poesía, que yo te quiero preguntar. Volvamos, ¿Y volvamos. por qué a ti no te gustaron los talleres literarios? ¿Qué te pasó ahí? ¿Cómo te Pues lastimaron los me, talleres me literarios? lastimaron mucho porque dijeron que yo era una porquería. No valían, no. Me metí realmente a pocos. Mira, la SOGE me aburrían casi todas las clases. Será por mi carácter.
porque no me gusta lo académico, no soporto las clases, me aburre muchísimo y soy muy desesperado, ¿no? Tal vez sea muy tonto. Y a años de distancia me arrepiento porque la verdad es que perdí un montón de sabiduría de esos maestros que eran tan grandes, pero a esa edad uno no los ve. Uno es muy egocéntrico, soberbio y dice arrogante, dice, ay, qué hueva, ¿no? Mejor me voy a ir a chupar o me voy con esta morrita en vez de escuchar eso, esa crítica aburridísima que ni entendía nada, ¿no? Entonces era una cosa también de arrogancia y de estupidez que no aproveché mucho, pero bueno, eso era en la SOGEM, ¿no? Y aparte, tú sabes que me peleé con el director y me expulsó. Eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa para otro día. Eh, pero ya, cuando me empecé a meter a talleres literarios, me acuerdo que en el Centro José Martí me metí a uno sobre Altazor, sobre Vicente Huidobro, y me gustó mucho porque aprendí muchísimo sobre Huidobro y Altazor. Pero el problema es que cuando tallereábamos lo nuestro, todo se refería a Vicente Huidobro y Altazor. Y yo decía, pues es que no tiene nada que ver lo que estamos escribiendo con Vicente Huidobro, ¿no? Es un genio. O sea, como que el tallerista quería que nos adaptáramos a ser nuevos Vicentitos Huidobros. Y eso es lo que lo terminé abandonando. Dije, esto es una estupidez, o sea, me enamoré de Vicente Huidobro, de Temblor de Cielo, que me parece uno de los poemas de amor más exquisitos de la lengua española, por ejemplo. Ujú. Pero eso es diferente a que tú tengas que volverte él, ¿no? Y que si tú escribes algo que no se parece a él, no vale nada. Entonces ese taller terminó chocándome por eso mismo, por ejemplo. Sí. Y en otros, pues ya no tomé muchos, pero los pocos que tomé me aburrían muchísimo y prefería yo leer solo y ir solo por mi camino. Pero eso es por mi carácter, ¿eh? Cada quien es distinto. Sí, bueno, sí, eso definitivamente sí, y además, bueno, pues la época en la que le toca a uno. Yo, bueno, como ya platicamos, pues yo era un poco mayor, o mucho mayor, una generación eh, antes de la tuya, y yo cuando yo llegué a la SOGEM, era la primera, la primera vez casi en la que yo tenía contacto con gente relacionada con la literatura, no solamente maestros, Sí. sino gente igual de loca que yo, igual de inconsciente que yo, que pensaba que iba a lograr hacer algo en la literatura o querer escribir. Y yo sí, pero yo como yo me formé precisamente también en la soledad y en la soledad pues bueno, de leer solo. Yo estudié periodismo en la universidad, pero por no terminar de maestro de literatura y terminé de maestro de literatura, ¿no? Pero además, una de las cosas que me enseñó el periodismo, que es además de perderle el miedo a la hoja en blanco, es decir, de tener que escribir a huevo porque tienes que entregarlo, ¿no? Es decir, una disciplina, Claro, claro. ¿no? Te Y obligaba, ¿no? sí, sí, o sea, escribe porque tienes que escribir, ¿no? O sea, no te puedes dar, luego, no, tienes que escribirlo y como salga, güey. Y, pero también me di cuenta de que no se leía. En la carrera de periodismo no se lee, digo, ni los propios, los periodistas no leen ni lo que escriben, porque si lo leyeran no escribirían tan mal, ¿no? Y en general, o sea, y cada vez va peor, ¿no? O sea, era una cuestión ahí. Entonces yo estaba ávido de platicar, sobre todo de compartir, de conocer gente que compartiera con eso. Ujú. Luego estudié, me fui a trabajar y estudié, pero para mí la SOGEM fue eso. Yo sí tuve también experiencias en cuanto a la poesía, sí porque también depende, ¿no? O sea, taller de ¿Sí, de poesía, quién? taller de literatura, de narrativa, ¿no? Ujú. Yo tuve, sobre todo con un maestro, ¿no? Un maestro, Raúl Parra, que ya se murió, tenía su taller en la Casa del Lago y, también yo lo conocí en un taller particular, era un taller donde se juntaban amigos, bueno, personas, y un día en la noche
además de leer sus cosas, pues bueno, igual como tú dices, nos emborrachábamos y cenábamos. Pero este cuate, cuando yo llevé una vez mis poemas, me dijo, pues tú tienes idea, pero tus poemas suenan a canciones de José José, me dijo. Y a mí me afectó mucho, me dolió mucho, ¿no? Porque, porque yo dije, pero pues, ¿por qué, no? O sea, ¿y qué tienen de malo las canciones de José José? Pensé yo, ¿no? Si Lo eso es lo suyo que... fue no será, es muy buen verso. Claro, no, no, no. Y, o sea, Camilo Sesto es o sea, estoy preso entre las redes de un poema. O sea, Claro. no, o sea, este, bueno, pero ya después entendí todo, pero en ese momento sí me afectó mucho. Y yo dije, yo nunca me voy a meter y no voy a. Y eso fue también lo que me llevó a tardarme mucho en mostrar lo que escribía, porque yo escribía mucho, pero luego me di cuenta de que siempre escribía lo mismo. Claro, O sea, siempre escribía sobre lo mismo y eran muy parecidos, ¿no? sí, Entonces yo cada cuaderno lo quería hacer un libro, ¿no? Cada cuaderno, cada que me enamoraba, claro. escribí un cuaderno y según yo ya tenía un libro. Y luego me di cuenta de que ya tenía 300 cuartillas y todos eran muy parecidos, ¿no? Entonces me di a la tarea de expurgar y quedarme con lo mejor. Hubo poemas de páginas completas de las que nada más sobrevivieron dos versos, ¿no? Porque Wow, pues sí es, ¿no? Porque claro, pues, sí claro. es. Sí, sí. Y por eso me tardé bastante en aventarme, porque también fue precisamente a raíz ya cuando yo llegaba a clase, un alumno que me invitó a la presentación de su poemario. Mm. Yo dije, ah, chinga, pues cómo, y este chavito qué, y fue lo que me hizo, ¿no? Darme cuenta de que, pues este muchacho de 22 años, que se Claro. atrevió a publicar su plaquet, y pues la escribió, digo, así le fue en la presentación, ¿no? Porque su propio, su propio presentador le dijo que pues estaban muy malitos, ¿no? De su poesía, su plaquet. Estaba muy malita de su poesía la plaquet. Está enferma. Sí, está enferma de su poesía. Y entonces, pero pues a mí me fue bien porque pues yo vendía, ese fue mi bestseller porque Sí, sí. ah, estaba en la SOGEM todavía y en la Casa Universitaria del Libro fue una plaqueta, 100 ejemplares y vendí 75 en la presentación. Yo la tengo ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y sí. lo que más, Firmada, autografía. sí, claro. Y luego, y lo que más me motivó fue que pues la llevé y se la di a Saúl Ibargüen. Sí, maestrazo. Y entonces, ¿te acuerdas que él Sí, llevaba siempre un poeta, ¿no? sí, sí, sí. A que platicara, ¿no? De cómo era la onda. Y me acuerdo que a la siguiente sesión dijo, ahora vamos a leer a un poeta joven, ¿no? Sí. Ya- Y entonces sacó mi plaquet y leyó, Sí, dijo, es que este verso es la definición de lo que es el poeta. sí, sí, sí. El hombre con hambre de nombre. Exactamente. Yo estuve en esa clase, sí me acuerdo. Sí, sí, sí. El hombre con hambre de. Sí, 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 de nombre. Claro, Y, o sea, ahí fue cuando él nos dijo, tú no eres poeta porque tú digas que eres poeta. claro. Tú eres poeta porque los demás te reconocen como, Exactamente, exactamente. Sí. ¿no? Y así como dicen, ah, mira, ese ahí va caminando, ahí va el ratero, ¿no? Sí. Ahí va esa es puta, mira, ahí va el poeta, ¿no? Eso es una corona muy difícil de llevar, ¿no? Sí, claro. Sí. Y yo por más que me he resistido, a mucha gente a mí me reconoce como poeta, güey. Está Yo no bien. digo, no, o sea, a mí no me queda, digo, yo no, o sea, digo, sí he escrito y todo, pero me dicen, pero sí la poesía me ha dado más satisfacciones en ese sentido de Sí, reconocimiento, ¿no? claro.
porque también eso también es otra de las cosas con la poesía y que siempre ha sido así, ¿no? El poeta es el loco, pero también el loco del pueblo, el loco de la sociedad, pero también es el visionario, es el vidente, diría Rimbaud, ¿no? Y Platón en el Timeo dice que es el profeta, porque es el que no alcanza la sabiduría, pero es el Ajá. vehículo de los dioses. ¿Sí? Eso nos lleva a la siguiente pregunta, A ver. mi querido Mario Jaime. Digo, ¿cuál es el papel actual? ¿Qué papel juega actualmente la poesía en en el momento de la sociedad, en esta sociedad en la que estamos? Ya sabemos que Ujú. siempre ha tenido un papel, siempre ha funcionado, pero en la actualidad, tú cómo ves el papel actual ¿juega un papel? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué La, pasa con la poiesis como creación es una necesidad porque sin ella nos volveríamos locos, pero estoy hablando de cualquier género, cine, cómic, cuento, novela, series televisivas. Es decir, la mitopoiesis se sigue creando y recreando y representando porque son las coordenadas para que el humano entienda la realidad, ¿no? Ahora, ya en sí, el poeta como tal, tiene varios campos constreñidos, ¿no? El rapero, el lírico, el que está, como dices, el compositor detrás de las letras de las canciones o el de la retórica. Si nos restringimos solamente al que versifica y quiere publicar poemarios, pues está todavía más restringido, ¿no? Y es un lugar todavía mucho más oscuro, entre un cenáculo pequeñísimo, ¿no? Y se vuelve una especie de filósofo de ocasión que arroja aforismos, porque a final de cuentas los poemas resultan siempre aforismos, ¿no? La poesía literariamente es filosofía musical, en espera de ser descubierto o no. Entonces es como flechas que arroja un arquero al azar y a ver dónde caen. Y el poeta no puede, aunque dirija muy bien su arco, no puede determinar dónde van a caer o si van a caer en algún lado. Yo pienso que tiene mucho de azar también. Pero el papel para responder esa pregunta ya directamente Ujú. es de un filósofo cantor. Yo pienso que ese es el papel. Ujú. Ok. Fíjate que digo, me encanta esto, es filosofía, es filosofía musical. El poeta de alguna manera es un filósofo, es porque observa la vida, No de se alguna, observa. lo es, o sea, no es de alguna. Es que si no es filósofo, no es poeta. No, no, no hay ningún poeta que no sea filósofo. Yo digo y digo, me doy cuenta, ¿no? También que a veces ya en la composición, en el trabajo ya de la composición poética, del trabajo de revisar los poemas y verlos, qué es lo que quieres decir, que a veces yo les digo en el taller, ¿no? Que digo que a mí, digo, yo defiendo mi taller, Sí, no, muy bien, claro. yo defiendo mi taller, porque yo no soy igual, porque también he estado, o sea, yo no les digo a mis alumnos, estás bien, pero tienes idea, pero tus canciones suenan a José José, o sea, no les digo eso ni tampoco, al contrario, ni quiero que escriban como yo, Claro, tampoco quiero claro. que sean Guillermitos Vega, ¿no? O Guidobros o lo que sea que quieran que sean, Sí, sí. sino que encuentren su propia voz. Digo, yo creo en el taller como un espacio de también de agarrar confianza, ¿no? De dar confianza, porque eso también, eso es lo que, porque también eso era lo que a mí me pasaba, ¿no? Bueno, pero entonces no es taller, bacanal, bacanal. Pues para llamarle de alguna manera, porque pues ya también los, los contertulios se van muriendo, cabrón. Bueno, Se van, pero muri- diario nace otra mujer, dicen. se van muriendo los contertulios, se van casando, o sea, la vida, entonces se van alejando. Entonces es Todavía mejor. hay solteras, Guillermo, todavía hay solteras. Entonces,
digo, ahora pues es otra época, es la época digital y todo eso también, Mm. este, pues los del taller están en otras ciudades también, ¿no? Porque también allí en sus ciudades no encuentran esos lugares para ellos. O sea, Eso también es también, positivo, ¿no? Te abre el panorama mucho. claro, claro. Entonces, yo más bien, yo pienso que y los talleres de poesía deben ser espacios de intercambio, de convivencia, Claro. de juntarte con gente por 2 horas a la semana, hablar, hablar de estas cosas, o sea, de esto que Claro. no deja nada, pero es todo, ¿no? Sí, sí. Porque todo el mundo piensa, no, pues me voy a tomar este taller porque con eso voy a aprender y me voy a volver rico y voy a poner un negocio, ¿no? Y voy a adquirir una nueva habilidad para aplicarla en el trabajo para que me exploten mejor, ¿no? Este, no, aquí es 2 horas y yo eso es lo que me doy cuenta, que muchas personas que participan en los talleres les gusta el taller porque es el espacio en el que pueden compartir sus creaciones y poco a poco se van dando cuenta, porque también yo Claro. siento que una de las cosas que también tiene que ver con las clases institucionalizadas de literatura, de que, no, pues toma los 6 meses y ya vas a escribir tu libro y ya vas a tener listo tu libro o ya vas a aprender y vas a hacer rápidamente tu libro, vas a ser poeta, vas a hacer tu novela. No, quién sabe, no sabemos. Me gusta eso que tú dices, no sabemos, cada quien tiene su proceso, ¿no? Sí. Cada quien tiene su proceso, pero sí me gusta, digo, es parte del egoísmo mío. Me gusta ir viendo cómo van evolucionando y cómo se van dando cuenta. Y que eso es a mí lo que me gusta de dar clases. Ver, Eres un humanista. ver en la cara de las personas esta revelación, ¿no? Decir, ah, claro, entonces era así, Es un ¿no? maestro, eres un papá pitufo. Sí, claro. Está bien, ¿no? Sí, claro, o sea, Te da placer. esta cuestión de ver cómo se les ilumina, cómo les sale el foquito, ¿no? Sí. Y de algo que además estaba evidente, ¿no? Eres el mentor. Eso me gusta, Claro. ese papel me Sí. gusta porque también yo creo que eso también es lo que falta en esta sociedad. ¿Te acuerdas cómo Argüelles nos decía? No somos una sociedad, somos una sociedad despatrada, ¿no? ¿No? O sea, por eso Pedro Páramo es la novela Ah, que sí, 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 nos claro. Del define. mexicano, ¿no? Del mexicano. El mexicano es una sociedad despatrada. El padre, aunque esté presente, está ausente de todos modos, ¿no? Ahora, yo con Hugo Argüelles aprendí psicoanálisis. No, Sí. no, no, para mí, y digo, yo le aprendí muchísimas cosas, entre otras cosas que las clases son significaciones, Claro, claro. ¿no? Que hay que plantear las clases como si fueran puestas en escena. Sí, sí, pues era un dramaturgo. Sí, 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 entonces, y digo, además que me da mucho miedo y todo, pero yo tengo así el cuaderno lleno de todas las cosas que decía y que Wow. yo no sabía, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero que lo decía de tal forma que te quedabas toda la pinche semana pensando en esa onda, ¿no? O Sí, sea, sí, cuando nos explicó Romeo y Julieta y Casa de Muñecas, ¿no? sí, claro. Este, todo eso. A esa sí no faltabas. No, sí faltaba mucho. Es que, o sea, me gustaba lo del psicoanálisis, pero fíjate que la desaproveché mucho. Lo que para ti fue Hugo Argüelles, para mí fue Juan Miguel de Mora. A esa sí nunca Ah, faltaba. no, bueno, bien, Ahí yo bueno. estaba embebido ahí 3, 4 horas, sí. Sí, no, es que el maestro Juan Miguel de Mora era, y también a mí sobre todo porque, ¿te acuerdas cuando decía, y entonces estábamos Julio y yo tomando café Sí. en O, París, sí, o que trabajó con Albert Camus en su taller ahí, la resistencia así, contra entonces los decía, nazis, y hacía ¿no? una pausa,
hacía una pausa y decía, sí saben de qué Julio estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Eso era un dios para mí, Juan Miguel de Mora. Sí, y un gran maestro también, Maravilloso. porque era precisamente que decía, aquí lo que van a aprender no lo van a aprender en ningún otro lado, ¿no? Nos hizo leer a Vasari en italiano, porque si no, no. O sea, nos hizo leer a Vasari en italiano. Sí, 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 a ver, ¿cómo se llamaban los que abrieron la puerta de la Bastilla? Sí. ¿No? ¿Cuántos prisioneros había? El Marqués de Sade y digan los otros tres. O sea, cómo lo vamos a saber? Sí, sí, sí. Se sabe, Increíble, investíguenlo, digo, increíble. Sí, apenas empezaba la internet, pero vayan a las enciclopedias, vayan a los libros, sí. ¿no? Bueno, yo tuve que ir al sótano de la Biblioteca Nacional de la UNAM para conseguir el Vasari en italiano y hacerme pasar por investigador que no era, porque solo así me dejaron pasar. Sí, 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 sí. Entonces ¿por qué? Porque te sembraba, te Sí, sembraba la semilla de la curiosidad, claro. del querer saber más, ¿no? Y yo creo El que, querer saberlo todo, todo. Eso era además, increíble, sí, sí, bueno, sí. pues si sabía sánscrito, cabrón, traducía Sánscrito, sánscrito. sánscrito y literatura coreana. Vietnamita, yo tomé Coreana, vietnamita con vietnamita, él, sí, vietnamita. vietnamita en la UNAM, sí, sí. Además, creo que era el único que Era sabía el de único, literatura. era el único. Era el presidente de la sociedad de sánscrito, ¿no? Tengo aquí Mundial. el Ramayana traducido por él, es increíble. Conocí el Natya Sastra por su traducción, o sea, daba clases del Ramayana en Malasia, o sea, increíble ese cuadro. Sí, sí. No, Esos era mi son, Dios, era mi Dios. esos son. Entonces, eso yo creo que esa es esos son las cosas que valen la pena. Entonces, Sí, no, cómo no. igual, este, a lo mejor todos los otros, pues no estaban bien, pero bueno, ya con que fueras a las de Juan Miguel de Mora, ya con eso Sí, sí, sí. cumplió la función. No, pero además, pues bueno, pues tú eres un lector voraz, pero también selecto, ¿no? Selectivo. Trato, a veces soy como tiburón tigre que me trago todo, pero también lo regurgito. Dice por acá Renata Bisnásiga, dice, exacto, los demás reconocen al poeta, no se autonombra. Sí, pues lo primero que tienes que hacer es mostrar, ¿no? Es Sí, mostrar lo que escribes. Si no lo publicas, si no lo sacas, pero yo creo que hay y esa es una de las cosas que suceden ahora, ¿no? Que hay este sentimiento de autosuficiencia y de yo no necesito ni leer, ni aprender, ni eh, contaminarme con no, otro. eso es absurdo. Si no lees, ¿cómo? ¿Sí? No, bueno. Que Nuestra precis- herramienta es el lenguaje, es la lengua, no tenemos otra para la poesía escrita, pues. claro, claro, y que además, como en todas las disciplinas, pues aprendes del maestro, aprendes copiando, aprendes Exactamente. apropiándote. Bueno, hablando de la SOGEM, Chorana, María Guadalupe Galván, leía en Ajá. portugués, lo traducía al español, pero copiaba, o sea, ella leía escribiendo. Ella me Ujú. enseñó eso. O sea, ella leía Chorán, por eso yo le digo Chorana, porque aprendí a Chorán por ella, y leía Chorán, pero lo copiaba, o sea, mientras leía, copiaba. Y yo creo que así aprendió a escribir tan magnífico esa mujer. Increíble, ¿no? Sí. Y claro, bueno, eso yo, cuando estaba yo en la revista de la UNAM, David Huerta nos prestó un cuaderno de Efraín Huerta, donde estaban copiados
¿no? Obviamente a mano, Sí, los poemas que le gustaban, claro, claro. ¿sí? O sea, digo, eso es lo también, o sea, te apropias, Sí, y diario, te da un ritmo escribir a mano, como debe ser. claro, La cadencia. sí, 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 sí. Entonces, pues te vas apropiando de eso, de ello. Entonces, eso también son métodos, son formas en las que te vas apropiando, pero yo siempre digo, si no lees, si no lees a los buenos y a los malos, porque Juan Miguel de Mora nos decía, Mm, hasta de lo malo se aprende, sí, sí. Hay que ¿no? saberlo todo, hay que saberlo todo. Decía, hasta de la película de Rambo se puede aprender, ¿no? Decía, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí. Hasta de la película de Rambo se puede aprender, ¿no? Entonces yo también, o sea, por eso también, yo creo que a veces se aprende más de lo malo que de lo bueno, ¿no? Por supuesto, porque si no te gusta, tienes que argumentar por qué no te gustó y no repetirlo, para no volverte eso. Claro. Te voy a dar Entonces, otra perla para ilustrar lo que te digo, que los poetas son filósofos. ok, Este es el inicio del poema de Leopoldo Lugones, que se llama Historia de mi muerte. Es la primera estrofa. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía y cada beso tuyo con una vuelta menos me ceñía y cada beso tuyo era un día y el tiempo que mediaba entre dos besos, una noche. La muerte es muy sencilla. Ah, bueno, o sea, apaga y vámonos. O sea, ¿cuál ser y tiempo de Heidegger? ¿Cuál ser y tiempo de Heidegger, no? sí, 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 o sea, es que Cada beso tuyo un día y el tiempo que mediaba entre dos besos una noche. No, o sea, ese es un poeta. bueno, es que también, obviamente, los filósofos de la metrópoli, en su momento, de Alemania, y pues bueno, de esa época, pues ingleses y alemanes, pues no leían literatura española, no leen literatura española, ¿no? No leen literaturas de otros lados, ¿no? Nada más se leen entre ellos, ¿no? Casi, casi. Sí, se autocitan los alemanes. ¿No? Entonces también, pues, ¿para qué Pero escribir? la mejor poesía es del siglo de oro español. La mejor. Claro, Si nosotros, nuestra patria es nuestra lengua, nuestra patria es el siglo de oro español. claro, claro. Y creo que la literatura colonial, mal llamada colonial, porque no éramos colonia, Claro. virreinal, vamos a llamarle la literatura virreinal, es el gran mar desconocido de la literatura mexicana, ¿no? Sí, conocemos a Sor Juana y Juan Ruiz de Alarcón y párale, ¿no? Lo demás está muy oscuro, muy, muy olvidado. Y debe haber joyas increíbles ahí, evidentemente, sí, sí, sí. Sí, también hablando de otro maestro, Manuel Carballo. Fíjate que yo no entraba a sus clases por mis prejuicios burros y odiaba su clase y ahora me arrepiento. Pero sí, Emanuel Carballo, sí. Manuel Carballo, pues bueno, para mí ha sido, bueno, fue siempre ejemplo y todo de lo que es el crítico, él fue el gran crítico de su generación, de su tiempo, ¿no? Y de En, Octavio Paz. en tiempos en que la opinión de un crítico sí importaba, ¿no? Porque él era el que decía si, quién sí, quién no, ¿no? Sí, Pero también eso es terrible, también eso es terrible. claro, pero bueno, y tanto digo, él después nos decía, ¿no? La regué con algunos, pero otros sí les pegó. Claro, claro. Y, por ejemplo, pues él, siendo amigo de García Márquez, pues incluso antes de que García Márquez publicara Cien años de soledad, él escribió sobre Cien años de soledad, lo escribió en la revista de la universidad, y él ya decía que era la gran obra, ¿no? O sea, digo, entre el que era su amigo y la otra, que pues sí, o sea, No, pero sí había una calidad impresionante. claro, claro. Claro. Entonces, Sí.
todavía no se publicaba, o sea, y él ya lo había publicado, estaba ahí en la revista de la universidad ese ensayo, que fue, bueno, fue de las cosas que ahí cuando trabajé ahí, pues muchos hitos de la literatura mexicana estuvieron ahí, como por ejemplo el famoso adelanto de Pedro Páramo, ¿no? Cuando se llamaba Los Murmullos, Wow, se publicó en la revista de la universidad, ¿no? wow. También el primer eh, cuento de García Márquez que se publicó en México, La siesta del martes, Okay, lo publicó la revista de la universidad porque lo llevó Augusto Monterroso. okay. Lo llevó a Jaime García Terrés y le dijo, oiga, pues es que este escritor colombiano, pues parece que promete, ¿no? Bueno, pues vamos a publicarlo. Y publicaron La siesta del martes en la revista de la universidad. Fue el primer lugar en México donde se publicó algo de García Márquez. Entonces, el Carballo nos decía, ¿no? Dicen, bueno, pues yo ya voy a dejar de dar clases porque pues, nosotros fueron los últimos que nos dio clase allí. Sí, sí. Sohem ya después se retiró. Sí, ya voy a dejar de clase porque no entiendo lo que se escribe ahora. Voy a regresar a estudiar lo que sí entiendo. Voy a estudiar el siglo XIX, Sí, sí, sí. ¿no? E hizo su diccionario de escritor del siglo XIX, man, Sí, ¿no? Entonces también el otro océano es el siglo XIX mexicano también, ¿no? En sí, un cuanto, poco más conocido que el virreinato, pero también muy poco, un poco dejado de lado en la actualidad. Sí. sí, entonces, creo que ahí, bueno, pues a los que se dedican a la, pues bueno, al estudio de la historia literaria, y pues a nosotros nos queda, pues, leerlos, ¿no? Leer a los autores que nos encontremos, Ujú. investigar también por nuestra cuenta para ir descubriendo todo eso y también, pues, escribir sobre eso. Bueno, pues vamos a irles dando cierre a esto, mano, porque es domingo, ya mañana hay que trabajar, la gente se cansa, Muy bien. y entonces vamos a, ¿qué onda? ¿Qué estás escribiendo? ¿En qué estás trabajando términos literarios? Veo que vas a iniciar mañana un curso, o cómo está la onda. ¿Qué estás escribiendo? Pues de todo, no me gusta decir por superstición, pero estoy en novela negra, también me gusta, y Ah, ok, poesía, mucha poesía, principalmente también ensayos filosóficos. De hecho, el curso que voy a empezar mañana es de filosofía del arte, pero de la lógica en Alicia en el País de las Maravillas, lógica matemática. ok. Eh, y, pero luego me aloco y salen cosas ahí que brotan, ¿no? Pero siempre estoy escribiendo, siempre estoy escribiendo. Lo que pasa es que no me gusta Bien, decir antes de que esté listo, ¿no? Ujú. ok. Sí, no, 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 luego se ceban, Sí. ¿no? O los anuncia uno y los deja y ya dice, Y ya, ¿qué mejor no hay que decir anunciaste? nada, No, claro. pues ya lo dejé, no, mejor no, sí, no, Sí. mejor no. No, pues qué bien. Bueno, pues vamos voy a repostear tu curso, para que lo vean quienes nos estén siguiendo. Aquí lo voy a repostear aquí en los que nos dieron like y estuvieron comentando. Y pues primero que nada, espero que no sea porque bueno, ahorita hablamos de poesía, pero luego tenemos que hablar de otras cosas, tenemos que hablar de filosofía, tenemos que hablar de literatura ya en sí, del proceso de escritura también, ¿no? Sí, sí, Eso ya. también es muy interesante. La poiesis, sí, la poiesis. Eso, pero bueno, espero que no sea la última vez. Ha sido muy rico y muy ilustrativo la charla, mi querido Mario Jaime. Pues espero que, bueno, que no sea la última vez acá, así, que no va a ser. Y la otra, pues cuando vengas acá al monstruo, A la ciudad de los pues cadáveres. avisa, mano, Sí, ¿no? te visitaré. En tu ¿No? sepulcro. Para que nos quedemos de ver con la Lupita y con el Leo, ¿dónde está? Vaga, se va al Himalaya de pronto, luego tiene unos terrenos ahí en Estado de México y en la ciudad ahí, pero lo tenemos a tiro de WhatsApp.
no te preocupes. Ah, Sí, es errante, es como errante. Rambo, Sí. ¿verdad? Sí. Es como Rambo, se va a comerciar con esclavos, ¿no? Pues no, porque es budista, entonces es como un anti-Rambo. Ah, Es como un ángel ahí. sí, ¿verdad? Sí, es lo que te pasa cuando meterte tanto peyote y Sí, 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 él ya tanta es un cosa. alucín de aire, es puro nous, puro espíritu. Sí, él ya está. Es puro neuma. Sí, 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 sí. Pues bueno, pues entonces, pues así quedamos, mi querido Mario Jaime, te agradezco muchísimo Un placer, la poeta, a ti, plática, muchas ¿no? Y pues gracias, muchas también, gracias. no, te voy a decir como decía José de la Colina, dice, poeta lo será usted, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, mano, y pues estamos en contacto, Claro que sí. ¿vale? Para la otra. Bueno, y a todos los que los siguieron y que todos están aquí y que lo van a ver esto también en el canal de YouTube diferido, pues les agradezco mucho. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, tanto a Mario Jaime como a mí, y pues nos estamos viendo la próxima. Muchas Sale. gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos.